con transliteración española o sefardín Hana, que significa benigna, compasiva, rica, llena de gracia. Según su ascendencia, y vamos a hablar un poco aquí de la genealogía, ya que de cierta manera viene conforme al propósito del Eterno, el cual tenía con Ana. El Cana era de la tribu de Efraín. Sin embargo, en el libro de Primera de Crónica, lo menciona en la línea levítica. El Cana era descendiente de Su y su línea familiar al parecer era levítica. Vamos en el primer libro de Crónicas 6, 16 al 30. Ángela, que por favor me colabore con la cita. Shalom, amadas hermanas, el Eterno me las continúe bendiciendo. Bueno, leo para ustedes la palabra de Todopoderoso, dice así, primer libro de Crónicas, capítulo 6, del 16 al 30. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón, Legni y Simei. Los hijos de Coat, Anrak, Isar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Manli y Musi. Estas son las familias de Leví, según sus descendencias. Gersón, Legni, su hijo. Had, su hijo. Sima, su hijo. Joa, su hijo. Ido, su hijo. Sera, su hijo. Etraí, su hijo. Los hijos de Coat, Aminadab, su hijo. Coré, su hijo. Asir, su hijo. Elcana, su hijo. Ebiasar, su hijo. Asir, su hijo. Taat, su hijo. Uriel, su hijo. Usías, su hijo. Y Saúl, su hijo. Los hijos de Elcana, Amasaí y Aimó. Elcana, su hijo. Sofaí, su hijo. Naab, su hijo. Eliab, su hijo. Jeroboam, su hijo. Elcana, su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito, Pacni y Abías. Los hijos de Merari, Manli, Ligni, su hijo, Simei, su hijo, Usa, su hijo, Simea, su hijo, Aguía, su hijo, Asaías, su hijo. Amén. Amén. Entonces vemos que la línea dice que es llamado Efreteo aquí porque su familia vivía en una ciudad levítica en los límites de Efraín, no porque fuera de la tribu de Efraín. Entonces, al parecer, era una línea levítica de las personas que tomaban la función sacerdotal como sacerdote. Un punto, dice, Ana compartía a su esposo con otra mujer y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y surge aquí una pregunta. ¿Podía el hombre tener dos mujeres en aquella época y el Eterno la aprobaba? Esto quiere decir de que de cierta manera el Cana practicaba la poligamia. Y que en esa época se puede decir, o digamos que hay unos comentarios que dicen que de cierta manera eso era como una práctica común que se vivía en esa época. Ahora bien, ¿qué es la poligamia? Régimen familiar en que se permite generalmente al varón la pluralidad de cónyuges. Se conoce como poligamia un tipo de matrimonio en el que una persona puede desposar a varias al mismo tiempo. Esto aplica para matrimonio de un solo hombre y varias mujeres. Se le conoce como poliginia. O una sola mujer y varios hombres, poliandría. Su nombre proviene del griego polis, mucho, y gamos, matrimonio. Entonces diríamos que en aquella época Dios aprobaba esta práctica. Pero sin embargo, si leemos cuidadosamente todo la palabra, notaremos que Dios no aprobaba esta práctica. El hecho de que ciertas cosas se registren en las escrituras no significa que Elohim las apruebe.
Él simplemente nos da ciertos datos o hechos en cuanto a la historia, las personas y los eventos, como por ejemplo Abraham. Cuando Dios mostró su desaprobación, cuando Abraham tomó a la sierva Agar como su segunda mujer. Y vemos que de cierta manera, al realizar esta práctica, esto trae dificultades dentro de la familia. Ahora bien, la pregunta de la poligamia es interesante, ya que hoy en día la poligamia se ve como inmoral, aunque el Señor no la condena explícitamente en la palabra. El primer caso de poligamia o bigamia en la Biblia fue el de Lamé. Vamos a leer Génesis 4:19. Mi hermana Patricia me colabora. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Entonces vemos que Lamé fue uno de los que tomó para sí 2 mujeres. Muchos hombres provenientes de la Tanaj en el Antiguo Testamento realizaron esta práctica. Abraham, Jacob, David, Salomón y entre otros tuvieron varias esposas. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, esencialmente esposas pero de un menor rango. Vamos a encontrar aquí en esta misma diapositiva en primer libro de Reyes 11:3. Patricia. Sí, aquí está. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces vemos cómo de cierta manera el practicar esta práctica nos da a conocer de que de cierta manera estas mujeres no cumplen con ese parámetro de lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero hay algunos factores algunos factores clave para considerar de que es por eso se hayan dado dichas prácticas. No significa de que totalmente sean así, pero para mostrar estos factores, dice, primero, siempre ha habido más mujeres que hombres en el mundo. Estadísticamente actual muestra que aproximadamente el 50% de la población mundial son mujeres, representando los hombres el 49.5%, asumiendo los mismos porcentajes en tiempos antiguos y multiplicando por millones de gente, habría decenas de miles de mujeres más que hombres. Eso es el primer factor que podría ser de por qué en esa época se realizaba dicha práctica. Segundo, la guerra en tiempos antiguos era especialmente brutal, con un incremento alto, con un increíble alto porcentaje de muerte. Esto habría resultado en un porcentaje aún mayor de mujeres con respecto a hombres. Tercero, debido a la sociedad patriarcal, era casi imposible para una mujer soltera mantenerse por sí misma. Generalmente las mujeres carecían de educación y preparación. Las mujeres dependían de los padres, hermanos y esposos para su provisión y protección. La mujer soltera con frecuencia estaba expuesta a la prostitución y a la esclavitud. La significativa diferencia entre el número de mujeres y hombres había dejado a muchas mujeres en una situación indeseable. La Biblia presenta la monogamia como el plan que se ajusta más al ideal del Señor para el matrimonio y que la intención original del Señor fue que un hombre estuviera casado con una sola mujer. Entonces vamos a leer aquí Génesis 2:24. Patricia. Yo misma soy. Ok, claro, cómo no. 2:24. Sí. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Entonces vemos que el plan ideal del Señor era que un hombre y una mujer
era el plan divino del Señor. Vamos a leer primera carta a Timoteo 3, 2 y 12. Patricia. El 2 dice, sí, la palabra nos lo enseña, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ese es el verso 2. Sí. El 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, lo repite, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y Tito 1, 6 dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces vemos que el plan del Señor, digamos que no era que el hombre fuera, tuviera muchas mujeres. Y vemos que Ana se encontraba en esta situación, compartía su marido con otra mujer. Ahora vemos dice la diapositiva, la condición de ser estéril. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Digamos que su historia comienza con la prueba de la esterilidad, en la que podemos relacionarla con otras mujeres estériles de la Biblia. Sara, la esposa de Abraham, Raquel, la esposa de Jacob, e Isabel, la esposa de Zacarías, entre otras más. Vamos a leer Génesis 11:30. Ángela, ¿me puede hacer un favor? Amén. Dice la hermosa palabra, dice Génesis. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y Génesis 16, del 1 al 6. Génesis 16. Amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Yahweh me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en su mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces vemos como aquí, Sara, vemos que en esta parte ella deseaba tener hijos, y una de las formas en las cuales ella, por su propia humanidad, le ofreció a su sierva. Y vemos que de cierta manera esto se volvió algo de dificultad dentro del hogar, y aún dice la palabra que la miraba con menosprecio. Vamos a leer Génesis 29, 31, Ángela, y te lee también Génesis 30, del 1 al 3. La hermana Ángela. Dice Génesis 29, 31. Y vio Yahweh que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y Génesis 30, ¿30 qué? Del 1 al 3. Génesis 30 del 1 al 3. Viendo a Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios
que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Vemos otro caso de las mujeres que se relacionan con Ana en cuanto a ese deseo de tener hijos. En Lucas 1:36 dice, hermana Ángela, por favor. Lucas 1:36. Dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban Esther. Entonces, vemos aquí que de cierta manera hay una relación en cuanto a la vida de Ana en el deseo, como ya lo había dicho. Dice, la esterilidad en los tiempos antiguos era la máxima tragedia de una mujer casada, ya que la esperanza y su deseo de su esposo dependían de que ella le diera hijos para perpetuar su nombre y heredar sus propiedades. Primer libro de Samuel 1, del 3 al 5. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Elohim de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Onis y Fines, sacerdotes de Elohim. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Elohim no le había concedido tener hijos. Primeramente, vamos a ver qué era Silo. Silo era el sitio del tabernáculo y el arca del pacto, convenio de los días de los jueces, cuando los sacerdotes y el pueblo se volvieron inicuos en la época del sacerdote Elí. El Señor permitió a los filisteos que destruyeran el tabernáculo y se llevaran el arca. Silo fue la ciudad principal de Israel, el centro religioso por casi 400 años. El tabernáculo, la majestuosa carpa de Elohim, se ordenó que Elohim le ordenó a Moisés construir cuando salieron de Egipto. Fue erigida allí y en ella yacía el arca del pacto. Vemos que era Silo y ahora vamos a ver por qué se desplazaban a Silo o a Shiloh. Vamos a leer Jueces 21:19. La hermana Darlene me colabora con... Dice así la palabra del Eterno. Ahora bien, dijeron, he aquí, cada año hay una fiesta solemne de Adonai en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Entonces vemos que ellos iban a ofrecer sacrificio, a hacer una ofrenda en una fiesta solemne. Ya ellos no iban porque sí, sino porque había un mandato que el Señor había determinado. Vamos a leer Deuteronomio 16:16, hermana Darlene. Bueno, dice así la palabra del Eterno. 3 veces cada año aparecerá todo varón varón tuyo delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Ellos iban, como ya les había dicho, a hacer sacrificio al Todopoderoso, al Eterno. Una vez al año el sumo sacerdote hacía expiación por sus pecados en la nación, aunque estaba oculta, era una parte importante de la vida del pueblo de Israel. Vamos a leer Deuteronomio 12:5. Sino que el lugar que Adonai vuestro Dios escogiere,
de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y vamos a leer ahora Josué 18:1. Dice así, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Bueno, según la ley de Moisés, los israelitas no podían adorar al Eterno a través del sacrificio en el momento y la forma que ellos quisieran. Debían traer sus sacrificios al tabernáculo del Eterno y a los sacerdotes de Elohim, los cuales en ese momento se encontraban en sí. Vemos que todas las tribus en ese momento tenían que hacer sacrificios al Señor, tenía que ser en sí. Entonces vemos cómo esta familia de cierta manera estaba cumpliendo conforme a lo que el Señor había estipulado en su palabra. Ana y su familia estaban haciendo conforme a la voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué se mencionan estos dos hombres en Silo, que son Onis y Fines? Estos son los hijos de Elí, sacerdotes del Señor en ese momento. Pero ellos no estaban haciendo conforme al plan y a la voluntad del Señor. Más bien, ellos no estaban, digamos que de cierta manera despreciaban la ofrenda que se hacía al Señor. Vamos a leerla en primer libro de Samuel 2, 17 y 24. La hermana Sarai, si se encuentra por ahí, Shalom. Dice el 17. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Y el 24 dice, no, hijos míos, no es nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Entonces vemos cómo estos hombres que eran sacerdotes de Elohim no estaban haciendo conforme a la voluntad del Señor, pero que una familia, la familia de Ana, sí estaba siendo obediente, es decir, que esta familia sí tenía el temor del Señor y que estaba haciendo conforme a lo que el Señor había estipulado en su palabra. Ok, dice, Ana fue probada. En primer libro de Samuel dice, uno del 6 al 8. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Elohim no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Elohim. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces vemos que Ana fue probada de cierta manera. Que vemos que en la situación de Ana, primero, tenían que enfrentar muchas circunstancias. Primero, compartir su marido y el hecho de ser estéril. Además de eso, también tenía que estar en aflicción constante por una mujer que convivía con ella diariamente. Es decir, que un constante conflicto dentro de su hogar, dentro de casa. En su hogar ella no tenía paz. El hogar de Ana se veía en constantes dificultades y aún ahí viviendo en su casa, ella lo vivía diariamente. Aún también en el hogar de Ana había una pieza que no encajaba y esta era la otra esposa del Elcana. Ella no hacía parte de ese elemento clave y ese elemento que constituía una familia implementada o conformada por el Eterno. Ana tenía una situación en un área de su vida, se podría decir, ya que decía, dice, su marido le dice,
por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Ana tenía una frustración en su vida, en esa área de su vida, por lo cual su deseo de tener hijos no había sido desarrollado. Muchas veces en nuestra vida, pasa de que en algún área de nuestra vida, como no ha sido completamente desarrollada, nos sentimos frustradas, nos sentimos que algo falta. Y a Ana en ese momento le faltaba algo por completar, faltaba algo en su hogar que ella quería y que ella anhelaba, y era tener un hijo. Ana tenía un vacío en su corazón. Dice, Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor de 10 hijos? Aquí vemos que en medio de ese Elcana tratar de consolarla, en medio de eso le decía que si él no era mejor que 10 hijos. Pero vemos que Ana tenía un vacío en su corazón y que esa área de su vida, ese vacío, él no lo podía llenar. Ya que hay ciertos roles en nuestra familia que muchas veces, digamos que él cumplía ese rol de marido, pero no de hijo. Ana llega en el momento en que coloca su petición delante del Eterno. Creo que una hermana me colabore en la diapositiva, lo puede leer, la cita bíblica, primer libro de Samuel 1, del 9 al 11. ¿Quién está por ahí disponible? Amén, amado. Amén, yo le leo. Okay. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Adonai y lloró abundantemente. Él hizo voto diciendo: Adonai de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, si no dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Adonai todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Amén. Vemos cómo aquí él dice que Ana coloca esa petición delante del Señor. Ana tuvo muchas circunstancias que la entristecían, más sin embargo, en cuanto a todo lo que está pasando, hizo lo correcto. Ella fue delante de la presencia del Señor. Siendo una mujer temerosa del Señor, fue donde tenía que ir. Muchas veces en nuestra vida no colocamos esa Señor, sino que de pronto buscamos amigos en otra parte. Es importante y un punto clave en nuestra vida es buscar esa presencia del Señor. Y Ana lo hizo. Sí, a pesar de sentirse aún entre esa pared, en las circunstancias en las cuales se encontraba, de cómo ella se sentía, ya de no poder tener hijos, de estar atribulada, porque una mujer dentro de su casa, de cierta manera, la entristecía. Pero esto no fue, de cierta manera, impedimento para ella menguar su fe, sino para aún aumentarla. Ella hizo lo correcto. Fue delante de la presencia del Señor. Dice que ella con amargura de alma oró a Elohim y lloró abundantemente e hizo voto. Cuando dice que lloró abundantemente, ella descargó toda su alma. Ella descargó todo lo que sentía y todo lo que llevaba adentro. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido delante de la presencia del Señor y hemos descargado nuestra alma? ¿O hemos buscado de pronto a otra persona? Es muy importante que nosotros vayamos delante de la presencia del Señor y conozcamos esa paz en Él. Dice que aquí Ana hizo una promesa, lo dedicó a Elohim todos los días de su vida. Y dice aquí, no pasará navaja sobre su cabeza. O sea que esa fe que Ana tuvo y ese amor y ese deseo no fue impedimento para que así mismo ella ofreciera a su propio hijo al servicio del Señor, sino que creyó en él, su confianza permitió que ella a sí misma diera a su mismo para el servicio del Señor.
Por eso vemos que ella dice que lo dedicaré a Elohim todos los días de su vida. Dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. Vamos a leer número 6 del 1 al 8. ¿Quién lo puede buscar rápidamente? Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Yahweh, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahweh. Pero santo dejará crecer su cabello. Será santo y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Yahweh, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Yahweh. Amén. Amén. Fíjese que dice aquí de que todo, o sea, será santo. Es decir, que Ana hizo digamos que hizo una promesa al Señor especial de darle a su hijo, pero no simplemente así por así, sino de forma especial para el Señor. Dice, en el nazareato o nazareado, en hebreo nazir, consagrado o apartado. La función del nazareato, es decir, que se abstenía de vino o de bebidas embriagantes, no cortarse el cabello, no acercarse a muerto, como lo dice la palabra. Entonces vemos que de cierta manera Ana estaba haciendo algo especial para el Señor y estaba pidiéndole al Señor algo, pero asimismo también estaba prometiendo al Señor algo especial. Dice, Ana tuvo paz, es decir, Shalom. Primer libro de Samuel, del capítulo 1, del 2 al 18. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Elohim, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Elohim. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi oración, Ana tuvo paz, tuvo salud. ¿En dónde más podemos? En ninguna otra parte. El Señor es el único que nos puede dar esa paz en la vida. Y aún pudo colocar delante de Elí, el sacerdote, que de cierta manera la estaba viendo como una mujer impía. Le estaba diciendo la condición que ella tenía. Y Elí la bendice en ese momento. Entonces vemos cómo Ana descargó primeramente toda esa amargura, toda esa aflicción en el Señor, y el Señor primeramente le dio paz, le dio descanso. El Eterno responde a la oración de Ana. Otra hermana que me pueda leer, primera de Samuel 1, de 19 al 20, primer libro de Samuel. Amén, hermana. Amén, amén.
Y levantándose de mañana, adoraron delante de Adonai, y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Adonai se acordó de ella. Amén. Hasta, Al hasta 20. el 20. Sí, exacto. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Adonai. Amén. Amén. Fíjense de que el Señor respondió la oración de Ana, o sea, no se quedó ahí, él respondió y de cierta manera el Señor responde todas nuestras oraciones. Lo que pasa es que siempre muchas veces queremos cosas positivas, pero el Señor sabe realmente lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y en medio de esta oración que en Ana descargó tanto su alma que el Señor respondió y que el Señor hizo conforme a como él quería, que era su propósito. Ya que ella orara y que en medio de todos esos hombres y todas esas personas que no estaban haciendo conforme a la voluntad del Padre, ella movió a una mujer a que adorara y a buscar a la presencia del Señor por medio de una dificultad. Vemos aquí, Ana cumple su promesa al Eterno. Primer libro de Samuel 1, del 21 al 27. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Elohim el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Elohim y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumplas Elohim su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros y un efán de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Elohim en Silo. El niño era pequeño, y matando el becerro, trajo el niño allí a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Elohim. Por este niño oraba. Y Elohim me lo dio, y Elohim me lo dio lo que le pedí. Elohim me dio lo que pedí. Entonces vemos cómo Ana cumplió con esa promesa que le había sido el Señor. No escatimó, no se quedó allí, sino que ella presentó su petición delante del Señor y asimismo no escatimó porque ella confiaba en el Señor y sabía que también para el Señor iba a ser, que dárselo al Señor iba a ser lo correcto. Aquí vemos en una parte cómo Ana comienza y adora al Señor. Ana da gracias al Eterno en medio de una adoración. Primer libro de Samuel 2, del 1 al 6. Quiero que una hermana me colabore. Bueno, amada, yo le colaboro. Bueno, amén, amén. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija, oh Adonai. Mi nombre se exalta en Adonai. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Adonai, porque no hay ninguno fuera de él. Y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Adonai. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece.
Adonai mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Amén. Amén. Entonces, hermanas, vemos cómo ella adora en medio de esta circunstancia porque se siente feliz y de cierta manera en paz y bendecida por el Señor. Bendecida por el Eterno, porque el Señor cumplió con su propósito y en ella. Vamos a ver ahora las características de Ana. Ana fue muy perseverante. Su fe, es decir, emuná y dedicación a Elohim la llevaron a recibir aquello que tanto anhelaba. ¿Qué podemos aprender de Ana y su direccionamiento hacia la emuná? Su fidelidad, su compromiso, el cumplimiento con su palabra delante del Eterno. Eso la hace una madre ejemplar, temerosa del Eterno, confiada en el Señor, pero cumplidora con lo que prometió al Todopoderoso. Vemos que dice, eso la hace una mujer ejemplar. Dentro de digamos que la instrucción de nosotras como mujeres, nosotras como esa que estamos en el hogar, es instruir también con nuestro, digamos, aquellas mujeres que tienen esposo, aquellas mujeres que tienen hijos, yo no lo tengo todavía. Entonces vemos cómo el Señor también demanda de nosotras ese cumplimiento de instruir al niño, de instruir a esa persona que va creciendo en la palabra, y a darle direccionamiento a esa persona para que pueda cumplir con el propósito y con lo que Dios permita en hacer en la vida de los hijos o de nuestros hijos. Ese es en cuanto a las características de Ana. De Penina, digamos que es muy corto lo que se pudo encontrar de ella. Vamos a leer nuevamente en primer libro de Samuel 1 del 1 al 2. Hubo un hombre en Ramatanaim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efreteo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía dos hijos, más Ana no los tenía. Entonces vemos aquí cuál era la otra esposa de Elcana. Ya, Elcana tenía dos esposas y una de ellas era Penina, la cual sí tenía hijos. Ahora, ¿qué significa el nombre de Penina? Penina en hebreo, Penina, uno con rico cabello o coral perla. Uno con rico cabello significa que es como si fuera cabello abundante. Una de las dos esposas de Elcana, el padre de Samuel. Se encuentra en primera libro de Samuel 1, del 2 al 6. Y tenemos el mal comportamiento de Penina. Dice en primera libro de Samuel 1, del 5 al 7. Pero tenemos un punto que Penina provocaba a Ana. De que la provocaba hasta el punto de llegarla a irritar, de hacerla enojar e entristeciéndola. Ya vemos que Penina era una mujer la cual como que era permanente, era como una gotera, era como hacerse sentir, pero haciéndola menospreciando a Ana. Penina no tenía compasión, con que en vez de colocarse en los pies de Ana, la cual no podía tener hijos, lo que hacía era atacarla. Lo que hacía era herirla y haciéndola entristecerse. Entonces vemos que ella no tenía compasión, porque ella, al ver la situación de Ana, de cierta manera podía acompañarla, digamos, en su dolor y ayudarla a desconsolarse, pero no, hacía todo lo contrario. Penina se convirtió en la rival de Ana. Ella misma creó una rival, de cierta manera. Ella misma se convirtió, se convirtió en una rival para Ana. Penina era orgullosa y menospreciaba a Ana. Ya Penina en su orgullo, de pronto en que ella era bendecida por Elohim, vemos que ella lo que hacía era de cierta manera sacar como que a relucir de que ella sí podía tener hijos, pero que Ana no lo podía. ¿Cuántas de nosotras
tenemos de pronto en algún momento este mal comportamiento. De pronto no en el caso de tener hijos, pero sí de pronto en el caso de tener una habilidad, de ser habilidosas en cierta área de nuestra vida, pero lo que hacemos es que de pronto menospreciar a la otra persona que no puede, o decir o enorgullecernos nosotras mismas, decía, yo puedo hacer esto, la otra no puede hacerlo, y muchas veces no tenemos ese mal comportamiento nosotras mismas. De pronto el decir que somos mejores que otras personas, ya porque de cierta manera en un área de nuestra vida somos más habilidosas o tenemos, por así decirlo, una mayor competencia en cierta área de nuestra vida. Entonces Ana lo que hacía era menospreciarla. Características de Penina. Es como muchas mujeres que no tienen el temor del Eterno, son rencorosas, celosas, agresivas, no piensan en los demás y están siempre buscando el mal de las otras personas. Ya que de qué te sirve recibir bendiciones si no logras actuar conforme a la voluntad del Padre, teniendo un comportamiento de una mujer orgullosa y sin escrúpulos, alejándote de los demás y construyendo enemistad. Ana, de cierta manera, estaba haciendo eso, construyendo enemistad, ya que no buscaba ser amiga de, Penina, Penina no buscaba a Ana en el afán de pronto de decir, no, quiero ser tu amiga, quiero hacer cosas. Samuel, el hijo de Ana, llegó a ser un gran hombre de Elohim, el juez supremo y el profeta que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Pero ¿por qué era necesario la historia de Ana? ¿Por qué no empezar simplemente con Samuel en el tabernáculo o al comienzo de su mandato como juez? ¿Por qué incluso de Ana? Su debilidad, confió en el Eterno cuando se dirigió a él. El fervor de su deseo, su fidelidad al traer a Samuel al tabernáculo de Elohim. Que no es. Esto es evidencia de que Elohim estaba y cumpliendo sus lágrimas. La historia del pueblo de Israel. En la vida de cada persona, de cierta manera experimentamos deseos que no son satisfechos y circunstancias que causan dolor. Muchas veces simplemente no entendemos lo que pasa. Proverbios 3 del 5 al 6. Amén. Fíjate en Adonai de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Amén. Fíjate que Ana recibió ese direccionamiento del Padre, o sea, fue dirigida hacia esa fe, hacia ese amuná, para ser conforme a lo que el Señor mismo había planeado, porque aunque Ana no lo sabía, el Señor sí había planeado algo con la vida de ella, Entonces vemos la misericordia de Dios en medio de estas circunstancias adversas de Ana. Pero que Penina se mostró de una manera diferente, una mujer en la cual no tenía el temor del Señor. Entonces vemos la diferencia aquí entre una mujer que realmente tiene ese deseo por hacer conforme a la voluntad del Padre, pero otra mujer que se enorgullece por sí misma y porque de cierta manera tiene bendiciones, pero que bendiciones que de cierta manera no están conforme a la voluntad del Padre, no están conforme a la voluntad del Señor.